y heredamos todos los jueces franquistas. Y el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Díaz, ha tenido que dimitir por esos fines de semana caribeños que hacía gastando el dinero, porque en este país se podía gastar dinero sin que nadie controlara nada y no pasaba nada, y al corrupto incluso se le seguía votando. Y ya veis cómo están las cosas en Marbella y en toda la Costa del Sol, en función de un modelo de crecimiento que venía a decir que la corrupción es una parte del crecimiento, y te venían a decir, mira, yo te voy a construir aquí esto y vamos a robar, pero vamos a crear empleo. Después no se creaba empleo, se robaba y se hacían cosas que nos han dejado en este país. Por ejemplo, hay ahora mismo en Andalucía 700.000 casas vacías y echando a la gente a la calle y desahuciando, y muchos jóvenes que no tienen dónde abrir una puerta para quedarse dentro. Esto es un poco lo que ha venido pasando en un año, todo esto en un año. Pero al mismo tiempo ha habido respuestas y cosas nuevas que hay que analizar. A nosotros nos corresponde, como marxistas, como comunistas y como gente de Izquierda Unida, no solo describir, no solo hacer el diagnóstico, sino pensar qué es lo que vamos a hacer, porque la gente está respondiendo. Por ejemplo, ahora mismo, en la última encuesta que hizo El País, que no publicó, por cierto, en la parte correspondiente, nosotros tenemos más votos directos que el Partido Socialista Obrero Español. Y el bipartidismo, que ha llegado a tener en este país el 87% de los votos, los dos juntos, ahora está en el 45% de los votos. Luego algo está cambiando, algo está empezando a cambiar. Y cuando los partidos no responden, cuando es un peloteo entre Rubalcaba y Rajoy y no van al ritmo que la sociedad necesita, pues surgen movimientos. El 15M hace año y medio emergió, a mí me pilló en Granada. Habían autoconvocado, yo dije, bueno, irán los 200 de siempre, ¿no? Había allí más de 8 o 9 mil personas, y así en todos los sitios, en todas las ciudades, y Madrid y Barcelona, un desborde. Y después surge la plataforma de afectados por los desahucios, y surge el 25S, y surge la plataforma de jóvenes sin futuro. Es decir, que hay una respuesta muy seria de la gente a esto que se está acogiendo. Pero la situación está muy difícil. Y se puede decir por qué está difícil, y como consecuencia hay que decir qué es lo que tenemos que hacer nosotros. Por ejemplo, la Margaret Thatcher se cargó los sindicatos. Aquí van en el mismo camino. Sabéis que lo que se hacía siempre históricamente desde el siglo XIX es presión, negociación y llegaba a un acuerdo. Se sentaban los sindicatos con los empresarios o con el máximo empresario, que es el gobierno, a la hora de dar empleo, y después de la presión se llegaba a un acuerdo. Ahora la derecha, el capitalismo, este turbocapitalismo que vivimos desde finales de los años 70, hicimos hace poco una huelga general, después otra con manifestaciones importantísimas. El gobierno no ha cogido ni una brizna de lo que se planteó, no ha asumido ni una sola de las reivindicaciones que iban en la plataforma reivindicativa de los sindicatos. Claro, os deja sin sentido, sin salida, sobre todo si los pillan con poco músculo, como tenían aquí en España poco músculo, desacostumbrados con respecto a la necesidad de movilizarse. Mientras aquí habíamos hecho 2 huelgas generales, en Grecia los sindicatos habían hecho 22. Y esa presión, que es verdad, allí también el gobierno de la Troika, porque mandaba la Troika, mandaba el Banco Central Europeo y mandaba el Fondo Monetario Internacional, tampoco admitía nada, pero si no admitía nada no hacían presión, y como no admiten nada, pues nos quedamos callados o distendemos y seguimos el tratando. No, allí presión, mucha más presión, y allí las cosas están cambiando de una determinada manera, aunque partían incluso de una situación mucho más difícil que aquí, ¿no? Eso está ahí. Y luego está la salida de esta situación. La salida de esta situación tiene dos puertas. O hay un pacto de Estado de recomposición de todo en función de los intereses de este turbocapitalismo, o hay una salida de alternativa distinta, de cambio, que incluso puede desembocar en la Tercera República. Alguien dirá, pero eso en la Tercera República, ¿cómo va a pasar? Y no sabemos cómo va a venir, qué sentido tiene, eso parece un poco un cuento. Pues no, puede pasar. ¿Quién se iba a esperar que iba a emitir un papa o cosas por el estilo? Nada está escrito. En el 31, después de la dictadura del Espadón de Jerez, Miguel Primo de Rivera, o hay
un movimiento, un hervor parecido al que tenemos ahora, con más gente en la calle que ahora, aunque hay mucha gente en la calle en Madrid y Barcelona y en otros sitios, y se creó tal condensación, tal erupción en aquel tiempo, en el 30 hasta abril del 31, en que en unas elecciones municipales, no en un referéndum, no en unas generales, se celebran las elecciones municipales, que gana la izquierda, pero por muy pocos votos, si se revisan las actas que se dieron aquel 14 de abril, en aquella primavera de 1931, pero se había creado tales condiciones que Rey dice: me voy, el pueblo no me quiere, realmente, aunque se hayan votado concejales y alcaldes, lo que realmente se ha votado es república, y el Rey se fue. El Rey se acompañó a sí mismo a la frontera y se fue de España y ya no volvió más. Y en noviembre, las Cortes Generales lo declararon reo de alta traición, o sea que no se jugaba de broma. Bien, ahora no sabemos lo que va a pasar. No sabemos lo que va a pasar. Posiblemente pueda haber un proceso de abdicación del rey, aunque dicen que los Borbones no abdican ni aunque se caigan a pedazos. Pero puede haber un proceso de abdicación, porque incluso mucha gente desde dentro de la monarquía quieren que ya pase el testigo a Felipe VI. En todo caso, hay una movida muy fuerte que se puede saldar en esas dos salidas, con dos puertas posibles. Una de las puertas la está trabajando, por ejemplo, Felipe González, Almunia, la derecha, la banca, el rey. Es la puerta de un gran pacto de Estado. No había oído Felipe decir una segunda transición, habría que ponerse de acuerdo, habría que recuperar el espíritu de la transición. El otro día en Sevilla, Pepa es concejal de allí, hay mayoría absoluta, superabsoluta del PP. Y le hicieron un homenaje a Felipe González. Y cuando salió Felipe González hizo un hijo predilecto de Sevilla, por el PP fundamentalmente, nosotros no lo votamos, claro. E hizo unas declaraciones muy claras. Dijo: a Rajoy hay que ayudarle aunque no se deje. Es decir, un pacto de Estado que recuperaría el bipartidismo, que se está desmoronando, y el PSOE con gran inquietud, que incluso en la oposición se desmorona, no sube, y está en el 42-43%, e incluso con una nueva ley electoral incorporada. El otro día Rubalcaba hablaba de una ley por distrito, que es una ley mayoritaria. Con un 40% de los votos tendría mayoría absoluta entre los dos. Claro, al mismo tiempo salvaría la monarquía sobre un proceso de abdicación, sobre lo que fuera, pero haciéndola intocable, como actualmente el rey, ¿no? Que no se le puede imputar absolutamente por nada, haga lo que haga, cometa el delito que cometa. Y al mismo tiempo ellos dejarían la situación como está. Ya sabéis, sin embargo, cómo en las democracias occidentales, o en las sociedades occidentales, cada vez que aumenta la explotación, disminuye la libertad, los códigos penales, todo lo que están pensando. Entonces, estabilizarían la situación a la baja, con una cohesión penal, con un código penal muy fuerte, y explicarían que salimos de la transición estabilizando a la sociedad sobre un 60% de pobreza, mucho más que ahora. Ya habéis visto las cosas esperpénticas que estamos oyendo desde la radio, un ministro de Agricultura diciendo que hay que comerse los yogures caducados, o hay que ducharse con agua fría, en fin, intentando acostumbrarnos a una forma de vida que es la pobreza en la que nos están sumiendo para salvar a la banca, para salvar los indicadores de beneficio de las grandes empresas que están por encima de la etapa anterior a la crisis del 2006 y 2007, y eso sería el pacto de Estado en el que están trabajando. Ese sería. La otra salida es la salida alternativa, la salida fuerte, la salida por la izquierda, la salida sobre los derechos. El 26 nos anuncia de nuevo recortes Rajoy, va a tocar otra vez las pensiones. El Fondo Monetario le dice que toque también el tema laboral y toque otras cosas. Vamos a ver lo que toca, pero irán en esa marcha porque España no se recupera como ellos quieren. La salida la hemos diseñado. Es dura, pero está ahí. En la última asamblea de Izquierda Unida en Madrid se aprobó algo que se puede expresar en 50 segundos. En 50 segundos. Que ya está funcionando en Grecia. Syriza en Grecia no es simplemente eso que explicamos, una conjunción de 20 o 30 siglas que se han puesto de acuerdo y entonces han ampliado el ámbito de influencia. No, eso es una explicación organizativa, que también hay que hacerla. Es la conjunción de mucha gente que se ha puesto de acuerdo en torno a un programa. Pero Syriza fundamentalmente es ese programa. Syriza ha dicho que no hay que pagar la deuda. Syriza ha dicho que no acepta
la dirección política del Banco Central Europeo, que no acepta Maastricht, que no acepta los recortes, que no acepta la salida, con comillas, de la crisis sobre el empobrecimiento del 70% de la población. Entonces los otros dos partidos, allí también había también un bipartidismo muy fuerte, Nueva Democracia, que es la derecha, y PASOK, que es el PSOE de allí, le dijeron, no, por responsabilidad de Estado, por la salvación del Estado, tú te tienes también que complicar en el pacto de Estado. Y Syriza dijo que no. Las cosas han ido derivando a una movilización fuerte, y en este momento Syriza es la primera fuerza política de Grecia. Syriza aparece la primera en todas las encuestas, la segunda es Nueva Democracia, y el PSOE está en el 6% de los votos. El camino que se ha iniciado aquí en España. Y lo que aprobamos en la Asamblea de Izquierda Unida era eso. Somos una alternativa al bipartidismo, es decir, que no somos ninguna de las dos partes del bipartidismo. Tenemos un programa alternativo y sobre ese programa, en función de la movilización y la lucha, queremos una salida por la izquierda que no la marque el Banco Central Europeo y que sea naturalmente pagando lo que tengamos que pagar, pero que sea nuestro, que sea nuestra deuda. ¿Nuestra deuda cuál es? Porque esta es la clave. En España la deuda actual no hay forma de pagarla y quieren que la paguemos. No la hemos suscrito nosotros en función de las necesidades de 45 millones, 47 de personas. Se ha hecho en función de las necesidades de un turbocapitalismo cada vez más descarado y más obsceno. Pongo un ejemplo. Nos opusimos a un Banco Central Europeo sin ningún tipo de control democrático. Fue cuando Felipe le dijo a Julián Guita que era un ser de otra galaxia, que no éramos modernos, que estábamos fuera de la realidad. Cada país, según su Producto Interno Bruto, tiene que aportar al Banco Central Europeo. Ellos no tienen dinero de por sí, hay que darles dinero, ¿no? Nosotros aportamos un montón de miles de millones. Pero en los estatutos, esos que han generado el turbocapitalismo, el llamado neoliberalismo, el Banco Central Europeo no puede prestarle a las naciones. No puede, a España, a Grecia. Solamente le puede prestar a la banca privada. Y le presta al 1%, al 0,9, al 1,1. Y ese banco privado le presta a las naciones, según la prima de riesgo, al 5% a España, al 12% a Grecia, al 9% a Portugal, al 13% a Irlanda. Ahí va el negocio. ¿Y cómo repercute eso? Bien, en el último presupuesto general del Estado, los intereses de la deuda pública española, hay más deuda, de la deuda pública española, que son 850.000 millones de euros, son 39.000 millones de intereses, los que estamos pagando al año. Si el Banco Central Europeo, en lugar de prestarnos a través de la banca privada al 5%, nos hubiera prestado al 1%, la deuda sería 5 o 6.000 millones de euros, y así todo, y así todo. Hay más ejemplos. El Banco Central Europeo no puede comprarle deuda a los estados. Cuando dicen España ha colocado 4.000 millones, no lo ha comprado el Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo solo compra deuda a través de la banca privada, no de los estados. Otra vez el negocio, otra vez la esquilmación, otra vez este espectáculo que estamos viviendo de cómo se quita el dinero directamente, y todos lo estamos viendo, a la ciudadanía, al bolsillo de los ciudadanos, y se está metiendo en lo que es el corazón del capitalismo, que es el sector financiero, la banca privada. Por lo tanto, así están las cosas, y la salida es la alternativa. Hay que moverse, hay que funcionar, y es posible con medidas que en España es verdad que estamos muy retrasados, que no hicimos a tiempo la reforma, que somos un país trentino, que no hicimos ni siquiera la revolución burguesa pendiente, lo hicimos todo mal y todo tarde. Pues cada vez que, por ejemplo, pronuncian la palabra expropiación, hay gente que se le pone los pelos como leña. Bien, pues esa palabra ya va en el decreto de la vivienda. Son medidas mínimas las que hay que adoptar, pero se niegan, pero va a haber batalla, como lo está viendo. Ahí tenéis el tema de los scratches. Este decreto que se ha presentado aquí en la Junta de Andalucía por parte de Izquierda Unida, que al final el PSOE ha asumido, un PSOE dividido, porque el decreto ha estado 6 meses en un cajón, no voy a contar los pormenores, pues es un decreto que, por ejemplo, es menos duro que lo que se hace en Holanda.
En Holanda, en una casa construida con dinero público o con algún crédito público, que esté 2 semanas sin ocupar, ya paga un impuesto. Ya paga un impuesto. Y en Alemania, y en estos sitios. Pero aquí, claro, aquí la derecha ha avanzado mucho. Y ha creado una ideología dominante muy fuerte. Claro, los rojos, los comunistas, los de Izquierda Unida, vienen a por nosotros. ¿Acordáis lo que decían en las primeras elecciones? Los comunistas os van a quitar la casa. Y le están quitando la casa a los capitalistas. ¿Qué caso es? Somos los comunistas los que estamos defendiendo la casa y los depósitos de la gente. Iba Fraga por Galicia, los comunistas les van a quitar la vaquiña y les van a quitar las cabras. Y son ellos los que van arruinando a la gente, pero en fin, han creado una ideología dominante tal que no hay forma de avanzar si no es rompiendo ciertos moldes, pero a partir de la presión. ¿Habéis visto los scratch? No se puede luchar por detrás del movimiento social. Nosotros habíamos presentado ya 10 veces la dación en pago y la habían derrotado PP y PSOE a la vez. PP y PSOE, con su voto en contra. Claro, si por una parte los sindicatos, aunque luchen y saquen a millones de personas a la calle, hagan huelgas generales, no le coge ni una brizna, no se lo coge a la ILP que se ha presentado por la plataforma con 1.500.000 firmas y no va a hacer caso de la gente que quiere que no luche, que la gente se cruce de brazos. Pues el escrache no es ningún problema grave, pero habéis visto que lo han satanizado también, como si fuéramos demonios. El escrache es lo que en Andalucía llamamos meterle una bulla a alguien. Eso es el escrache, que se hacía en Argentina, han cogido la palabra de ahí, pero aquí lo hemos hecho muchísimas veces. Y a nosotros nos han hecho muchos escraches, la gente gritándonos, abucheándonos. Claro, es que es normal. Otra cosa, yo no hablo de tirar piedras, de ningún tipo de violencia, pero el escrache, fijaros si es legal, a pesar de lo que ha dicho la prensa de la caverna retrógrada, que no están multando a nadie por ir a un escrache. Lo multan lo mismo que si va a una manifestación a la que no has pedido permiso, por eso, pero no por el escrache. Entre otras cosas porque hay una sentencia del Tribunal Supremo sobre los paparazzi. Los paparazzi son estos fotógrafos que están encima de los artistas, de la gente pública. Y la gente pública dijo, esto es un acoso, esto no se puede permitir. Y dijo, juez, ¿cómo que no se puede permitir? Tú eres una persona pública y vives de eso. Y vives del aprecio de la gente, y vives porque ha hecho tu rostro y cobran los contratos más altos si tienes más gente detrás. Y es legal el acoso, pues no sea una persona pública. Ahora, que no te peguen, de acuerdo, que tal, con las leyes que haya en otros sectores, de la intimidad, del honor, pero nada más. Y los escraches se van a seguir haciendo. No les gusta, porque aparecen ya las personas con su cara y con su nombre. Eso no les gusta. Hasta ahora, cuando luchábamos contra las multinacionales, el capitalismo era más pudoroso. No es como ahora, que ya tiene menos vergüenza que un gato en una matanza. No conocía el nombre de la empresa, qué cara tenía, cuál era tu adversario de clase, no lo sabía. Incluso te decían más que ya no había lucha de clase, que se había acabado la lucha de clase, que eso era una antigualla de los comunistas, de los rojos. ¿Cómo la lucha de clase? Y ahora el capitalismo ha perdido la vergüenza. Han descorrido las cortinas y estamos viendo todas sus operaciones, cómo funcionan, no tienen ya ningún tipo de vergüenza. Y el otro día Warren Buffett, que es el tercer hombre más rico del mundo, un periodista quizás esperando una respuesta distinta a la respuesta anterior, le preguntó, señor Buffett, ¿existe la lucha de clase? Y dice Warren Buffett, la lucha de clase existe y la vamos ganando nosotros, la clase de los ricos. ¿Qué es así? ¿Cómo que no hay clase? ¿Cómo que no hay lucha de clase? Pues eso va a seguir, está ahí el decreto, ha creado confusión, ha creado escándalo, pero tiene que aplicarse. Aunque la solución más fuerte es la de la ILP, la que han derrotado en Madrid el Partido Popular, diciendo que nos duchemos con agua fría. Pero hay más cosas. Por ejemplo, la Junta de Andalucía tiene 22.000 hectáreas de tierra. ¿Qué hacen ahí? Hemos descubierto que tenían un borrador de decreto para subastarla. Es decir, una subasta entre ricos compitiendo para subir el precio de la tierra, pero se la llevaban los ricos. De hecho que no. Que hay que hacer un banco de tierra y a ver si creamos, a través de cooperativas y pequeñas y medianas empresas, creamos empleo. Luego viene, lo ha citado Luis aquí, la posibilidad de que hay mucha pobreza ya en Andalucía. El otro día el Observatorio de la Pobreza decía que hay un 6% de familias que no pueden tener una comida caliente al día, junto a mucha más pobreza a otros niveles, ¿no?
1.300.000 familias de gente que no trabaja en ningún caso ni ninguna subvención cobra. En fin, hay una situación muy dura. Hace falta un salario social. Sí, se ha hablado de 19 millones más 70, que sería un prorrateo de los ayuntamientos. No, con eso no hay. Como mínimo hace falta unos 700, 800 millones de euros, como mínimo. Y vamos a trabajar en esa dirección. Hay otra dirección más. El 80% de los puestos de trabajo los crea la pequeña y mediana empresa, los autónomos, los cooperativistas, el 80%. Pero ahora no tienen dinero. La banca ha cortado chorro. La banca se provisiona sus cosas, no hace caso de la situación social y de las consecuencias de cara al futuro. Oye, ¿cómo no crear? Aquí siempre hemos tenido banca pública en España, como la hay en Alemania, la hay en Estados Unidos. Y aquí dicen que la banca pública es una cosa antigua de los comunistas. No, si es que la hay en todo el mundo. ¿Cómo no crear con dinero público en Andalucía, en principio, una línea oficial de crédito público con la pequeña y mediana empresa, campesinos, cooperativistas? ¿Cómo no crear eso? Hay que crearlo. Pues claro que hay que crearlo. Nosotros estamos en un gobierno para hacer cosas, no para calentar un sillón, ¿no? Y en esa dirección se está trabajando. Y yo no voy a cansar más, como han dicho aquí Mari Carmen y Luis, yo creo que es el momento también vuestro de reuniros, de pensar qué es lo que hay que hacer y de empezar a hacerlo. Porque viene no solo vuestra crisis aquí, yo ya conozco algo de cómo se dio, ¿no? Ya sabéis que hay una gran capacidad en los grandes para convencer a los pequeños de que cambien de vida, que cambien sus valores. Nosotros no somos malos porque nos derroten, sino que somos malos cuando nos rendimos, cuando alguien nos derrota y asumimos los valores del vencedor. Ahí es cuando empezamos a cambiar y empezamos a traicionar a la gente, ¿no? Y vamos a tener problemas de cara a las elecciones europeas, vamos a tener problemas. Porque cuando Izquierda Unida sube y hay una alternativa de poder y podemos llegar al 20 o 25%, siempre tenemos problemas. Qué casualidad, qué cosas ocurren. Incluso muchas veces partiendo de nuestras propias filas. Pero vamos a seguir adelante. Estos 2 años son claves. Tenemos elecciones municipales dentro de 2 años. Dentro de 1 año, elecciones europeas. Y dentro de 2 años y medio, elecciones generales. Y aquí se va a jugar todo. No solo se van a jugar los escaños, aquí se juega todo, porque posiblemente, acompañando a una de estas elecciones, irá el referéndum entre monarquía y república. Y posiblemente irán muchas cosas que van a cambiar el mapa político, no solo de España a nivel general, como lo vemos en los telediarios, que la vemos mal, y resumiendo, reduciendo y tergiversando las cosas, sino en todos y cada uno de los pueblos. Y hay que ponerse a trabajar. ¿Qué haríamos? ¿Cómo lo haríamos? De cara al futuro, ¿qué planteamos? ¿Qué es posible y sin lo cual no se podría funcionar? La deuda no es nuestra, no hay que pagarla. Pueden pasar, los vencedores pueden pasar, y pasan a veces físicamente porque son muy fuertes y tienen tanques. Pueden pasar. Pero lo malo es que pasen físicamente e ideológicamente. Cuando pasan físicamente e ideológicamente, pues ahí tenéis la socialdemocracia haciéndose neoliberal, o mucha gente rindiéndose sobre la idea de que no es posible, de que éramos románticos, de que ya estamos maduros, de que somos modernos. ¿Cómo va a pensar en transformar las cosas desde una mentalidad moderna? Aquí mandan los bancos, los periódicos y todo lo demás. Lo que tenemos que hacer, que es lo que ha dicho la señora de Cospedal, es votar y dejarle a ellos 4 años para que hagan lo que quieran, porque ellos mandan, tienen los votos. Lo que le dijo Fraga a una señora que lo interpeló por la calle, le dijo: va usted por ahí como una barcaza mejillonera andando, que no sabe usted ni nada. Le dijo: señora, usted a votar y yo a gobernar. Claro, eso es lo que quieren y no va a ser posible. No va a ser posible porque hay que reunirse, hay que hacer discursos, hay que hacer un relato de las cosas, aquí hay que hacer un relato de lo que ha pasado para que la gente lo entienda, hay que hacer un proyecto, un programa y empezar a hablar con la gente aquí en la comarca, en la provincia, en Andalucía, de abajo arriba, con la gente, junto a mucha gente que se va a mover. Es verdad que nos están echando los jóvenes y de aquí parte mucho hacia Suiza, creo. Ellos han formado también un grupo cada vez más importante que se llama Jóvenes Sin Futuro, y el eslogan es: no nos vamos, nos echan. Y han empezado a luchar y ya han convocado manifestaciones en todo el mundo. La de Madrid fue muy importante y hubo manifestaciones en 40 ciudades en España. Es decir, la gente empieza a incorporarse a esa batalla y nosotros creo que tenemos ahí un papel muy importante. Si nos metemos, si somos parte del conflicto,
Nosotros no tenemos que ser informados de que hay un conflicto en tal lado y allí vamos para que nos vean. No, nosotros somos el conflicto, tenemos que ser el conflicto. Tenemos que superar ese inmenso error de la llamada clase política española, en la que nunca hemos estado nosotros, que se han dedicado a representar a la gente con un simulacro, un teatro, han cogido el voto y han hecho con él lo que han querido, y después muchos han metido no solo la mano en el voto, sino en otros sitios. Y hay que explicarles que los políticos fundamentalmente de la izquierda, tienen que dedicarse a representar a la gente en una democracia representativa que no tiene tanta importancia como se le han dado, pero sobre todo también a ser gente, representar a la gente y ser gente, estar con la gente, vivir con la gente, no ser de una clase superior, la de los coches oficiales, no, ser otra cosa, vivir en una situación especial, removiendo las cosas y cambiando las cosas, porque es posible en este momento. Por tanto, coger el carnet del Partido Comunista va en esta dirección. Hay posibilidades, van a cambiar mucho las cosas en 2 años, yo lo aviso aquí, van a cambiar. Nos pueden pillar mirando desde fuera creyendo que la revolución viene. ¿Cuándo llegará la revolución? La revolución llegará cuando la traigamos nosotros, no llegará como un turista. Pero ahora hay posibilidades de un cambio en profundidad y van a cambiar muchos países en Europa. En Latinoamérica entraron físicamente y masacraron. Fue cuando cambió el capitalismo de cara, esa cara que ahora tan austera, y han dedicado a su entierro 12 millones de euros, Margaret Thatcher, que entró en el gobierno en 1979, y antes Ronald Reagan, ese capitalismo que dijo, calla quien calla, vamos a aumentar los beneficios, Tratado de Washington, el neoliberalismo, y entraron en contradicción durísima con la democracia, y donde no se pagaba la deuda porque era la gran técnica, a los países se les somete o con la espada o con la deuda, o con las dos cosas. Cuando no se recortaba, no se privatizaban las cosas nacionalizadas, tal, golpe de Estado. Empezó así el capitalismo. 1973, Chile, la muerte posiblemente por asesinato de Pablo Neruda. Argentina, Guatemala, el resto de los países entraron físicamente, entraron matando, asesinando, ríos de sangre, lo sabéis de sobra. Pero no entraron ideológicamente. Muchos se fueron a la guerrilla, después volvieron, iniciaron un discurso político y electoral y ahora le han ganado el neoliberalismo. Y el último intento de golpe de Estado en Venezuela lo han perdido, como perderán en Bolivia, seguirán perdiendo en Nicaragua, en Cuba, por descontado, que ha sido el gran referente durante estos últimos años. Es posible derrotar al neoliberalismo. Allí han podido en peores condiciones que en Europa. Es mucho peor, allí con golpes de Estado. Decía Galeano que el único país donde no se daría un golpe de Estado eran los Estados Unidos, porque no hay embajada de los Estados Unidos. Donde había una embajada de los Estados Unidos, allá hay golpe de Estado, como aquí el 23 de febrero de 1981. Pero si allí ha sido posible, aquí es posible. Y es ahora cuando se están condensando esas condiciones para cambiar el tema de los desahucios, de las preferentes, que son atracos a mano armada a la gente, engañándola, precisamente por las personas en las que tenían más confianza en las sucursales de las cajas de ahorro. Hay que cambiarlo del desempleo. ¿Cómo es posible que un país diga que existe con 6 millones de parados y el 55% de los jóvenes en paro, 65% en Andalucía? ¿Cómo es posible decir que las instituciones sirven, están, funcionan? Esto no es un Estado, hombre. Esto hay que darle una médula distinta, y si no se crea empleo, que vamos a los 7 millones. En 1 año y cuarto vamos a 7 millones de parados. Y no es posible. Entonces yo os lo pido, aquí las mujeres tienen mucha importancia en la maldad, las mujeres junto a los hombres tirando adelante. Yo a Isabel la conocí cuando éramos jóvenes felices e indocumentados en Alcaudete, en Jaén, y hay que tirar para adelante con fuerza, que vienen tiempos duros, durísimos, pero llenos de una gran esperanza distinta y mucho más a la izquierda. Salud.